Gracias a Dios esta tarde y qué bendición estar con ustedes y pues compartir algo que nos va a edificar y que pues que sea realmente algo que nos va a servir, ¿no? Algo práctico para nuestra vida diaria y nuestra vida espiritual. Así que muchas gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por estar aquí, porque todas las que compartieron, Señor, tu presencia fiel y verdadera, Señor, en medio de nosotros, en medio de cada una, Señor, muchas gracias. Gracias porque nos has dejado tu palabra, Señor, para conocerte, para vivir por ella, para vivir una vida feliz, una vida correcta, con una relación correcta contigo, Señor. Gracias. Y esta tarde, Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, Señor, impartimos esta palabra que sea de edificación para nuestra vida y para conocer más tus propósitos y tus estrategias, Señor, para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues yo creo que es, bueno, más se ha acentuado todas las cosas difíciles, ¿no? En el día de hoy, en todas las áreas, y a veces pues todo nos afecta, todo nos molesta, o todo nos enoja, o nos deprime, o todo pues nos desanima, ¿no? A veces estamos en medio de situaciones pues muy difíciles. Yo no digo que no lo hay, ni Dios nos dijo que no las íbamos a tener, ¿no? Pero tenemos que ser fuertes en el Señor, y así es como lo que vamos a hablar, ¿no? Ser fuertes en el Señor. Y vamos a ver Efesios 6:10. Sabemos que en Efesios 6 está el tema sobre la armadura de Dios, pero no vamos a hablar de eso. Sino Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así empieza Pablo a hablar cuando va a describir esa armadura, ¿no? Y pues sí, necesitamos la fuerza y necesitamos la fortaleza, pues para la batalla, ¿no? Para la batalla en la que enfrentamos todos los días. Y a primera vista, aquí en este versículo, parece como que hay una repetición, ¿no? Innecesaria, porque parece que es lo mismo el decir fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, como que está repitiendo, pero no es así. Es muy importante antes de empezar que comprendamos esto, ¿no? Porque todo lo que nos habla Pablo en el libro de Efesios, en los últimos capítulos, son puras exhortaciones. Entonces, no es lo mismo fortalezcámonos en el Señor que el poder de su fuerza. Son cosas diferentes y los vamos a ver más adelante. Así que somos como soldados, ¿no? Dice la palabra. Simplemente, pues, voy a leer unos dos versículos que me han llamado mucho la atención porque son de Éxodo 6:26, donde Dios le da la orden a Moisés de sacar a su pueblo. Y dice: Aarón y Moisés, está hablando de una lista, ¿no? Mencionados en la lista anterior, una genealogía, son a quienes el Señor dijo: saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto como a un ejército. Como a un ejército, en la Nueva Traducción Viviente. Siendo que todavía no los sacaban, apenas habían dado la orden. Y eran esclavos, o sea, estaban esclavizados, no tenían ni voz ni voto, ni autoridad, no tenían fuerza, pues estaban probablemente cansados, enfermos, estaban en una decadencia muy grande, ¿no? El pueblo. Pero ¿qué dijo Dios? Sáquenlos como a un ejército.
O sea, Dios no está viendo nuestra condición, Dios está viendo lo que somos. Y en Éxodo 7:4 dice, el faraón se negará a escucharte, le dijo a Moisés. Por eso alzaré mi puño contra Egipto, luego rescataré a mis ejércitos, o sea, al pueblo. A mi pueblo, dice, los israelitas de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Entonces, te das cuenta de cómo nos ve Dios. O sea, él nos ve como un ejército, Él nos ve como soldados. Y aquí Pablo en el libro de Efesios, hablando de la armadura, igualmente, ¿no? Nos está equipando, nos está dando un armamento, como si un soldado de Estados Unidos se le entrega su armamento porque va a ir a la guerra, a una guerra real, física, ¿no? Igualmente, Pablo nos está entregando un armamento porque estamos en una guerra que pues que todos los días la vemos, ¿no? Y un soldado pues no solo necesita fuerza para cargar, para llevar sus armas, imagínate lo que pesa el rifle que lleva, o será ametralladora, o será yo no sé qué tipo de arma será, ¿no? Pero necesita fuerza física para llevar esa arma tan pesada y esas mochilas donde llevan como toda una casa y todas esas caminatas que tienen que hacer con todo eso cargando, ¿no? Con unos cinturones llenos de balas y de cosas y pues no sé qué tantas cosas llevarán, ¿no? Porque es una lucha real, ¿no? A los que ellos están enfrentando. Entonces no solamente necesita fuerza física, sino que también necesita mucho coraje, mucha valentía, mucho valor para tan solo vestirse de soldado, porque ese simple uniforme, esa simple vestimenta, bueno, simple no, sino importante vestimenta, está hablando a lo que va y no sabe si su vida va a ser protegida, va a ser guardada o si su vida va a caer ahí mismo, ¿no? Imagínate el valor y el coraje que necesita un soldado para pues enfrentarse a todo eso. Entonces, no solo necesita ser fuerte en lo físico, ser un atleta, tener mucha resistencia, sino también necesita mucho valor moral, espiritual o en el alma, una fortaleza interna, porque un gigante poderoso, pues que sea un cobarde, no va a ser ningún tipo de soldado. Y esto pues es para nosotros, ¿no? Para que entendamos que igualmente nosotros no solamente necesitamos fuerza física, sino que también necesitamos fuerza espiritual. Bueno, ambas cosas, ¿no? Necesitamos tanto un soldado natural como un soldado que somos nosotros. Las dos cosas principales que se necesitan para quien se dedica a luchar son fuerza y coraje, o vitalidad y un corazón valiente. Imagínate qué corazón tan valiente tienen los soldados, ¿no? Yo ni siquiera iba a querer agarrar el paquete ahí que me dieran para que me vista y todo eso, ¿no? Necesitamos eso, ¿no? Entonces, esto es lo que pretende exhortar este versículo. Un solo versículo, fíjate, todo lo que te está diciendo. Eso es lo que Pablo pretende que aprendamos, que necesitamos mucho, porque esta guerra o esto que estamos haciendo no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, no lo podemos hacer con nuestra sabiduría humana, o no lo podemos hacer como lo hizo mi mamá, mi papá, aunque le salieron bien las cosas, pero para nosotros ya es otro tiempo, ¿no? Y a lo mejor no nos sale igual el pastel, ¿no? Igual la receta. Así que la última cláusula aquí dice, ser fuertes en qué?
¿En qué tenemos que ser fuertes? Porque dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ser fuertes en todas las gracias que Dios nos ha dado, porque hablamos de la gracia, ¿no? Pero la gracia se deriva en muchas gracias. No es una sola cosa, no es solamente la gracia de la salvación, sino las gracias que Dios nos ha impartido, como es la fe, como es la esperanza, la sabiduría, la paciencia, la fortaleza. Esas son gracias de Dios. El fruto del Espíritu que podemos leer son gracias que no son nuestras, sino que salen del Espíritu a través de nosotros. Entonces, ser fuerte en la gracia es sabernos débiles para el pecado. Sabernos débiles no para Dios, no para ser fuertes, no para tener sabiduría, sino fuertes para el pecado, ¿no? Somos débiles para el pecado, porque eso también tenemos que combatir contra el pecado. Entonces, somos débiles para el pecado y eso es lo que nosotros debemos de estar fuertes en todo, para que el pecado no nos alcance. Porque es muy importante recordar que necesitamos renovar nuestra fuerza y coraje, nuestra fuerza y valentía, como diariamente, el valor, la valentía, la decisión, el ánimo, el arrojo, el ímpetu, la intrepidez, todo eso es el denuedo. El denuedo, que tú dices tú, con todo denuedo, o danos el denuedo, Señor, para hablar tu palabra, porque así oramos, ¿no? Y realmente no nos damos cuenta que es una gracia, que tiene que ver con valor, con valentía, con decisión, con ánimo, con ímpetu, con todo, con toda la fuerza que tú tienes interna, interior. Y ser fuerte en el Señor es buscar su fuerza cada día, al comienzo del día, de cada día, porque dice la palabra que los que esperan en el Señor renovarán o tendrán nuevas fuerzas cada mañana. Isaías 40:31. Y Dios no nos imparte fuerza al por mayor, o sea, Él no nos da fuerzas el domingo o el lunes en la mañana y nos imparte fuerzas para toda la semana, no. O sea, nosotros necesitamos tomar la fuerza de Dios cada mañana para ese día, cada mañana. Porque, por ejemplo, hay gente que viene, por ejemplo, el domingo y se sienten ya como que ya es suficiente, ¿no? O sea, ya es mucho si vienes el martes y si vienes el jueves o si vienes todos los días, es exagerado, te dicen. Claro que buscamos fuerza temprano en la mañana, ¿no? Cada día. Pero necesitamos aprender cosas que en casa no aprendemos o que no se nos revelan. Entonces, Dios no lo va a hacer así. Tiene que haber una renovación de nuestras fuerzas cada día, cada día. Esa fuerza tiene que ser extraída del Señor. O sea, yo tengo que sacarle la fuerza, yo tengo que sacarle el poder, así como aquella mujer, ¿no? Que se acercó a Jesús y lo tocó y le sacó poder para ser sanada. Esa mujer se levantó ese día decidida a que ella iba a ser sanada, iba a extraerle a Jesús su sanidad, porque ya tenía una fe, ya tenía una convicción, ¿no? De lo que iba a hacer. Entonces, ¿cómo es que nos fortalecemos? Mediante actos de fe, mediante actos de fe, porque tú puedes declararte derrotada o declararte
sin fuerza o desanimada y no hacer nada. Pero si tú te levantas y aún a pesar de todas las circunstancias, tú vienes a la iglesia o te pones a orar o agarras fe en el Señor, pues ahí tú estás extrayendo, ¿no? Estás haciendo actos de fe que el Señor absolutamente respalda. O sea, Él responde a eso. Él nunca va a responder cuando te quedas ahí, pues, sin fuerzas. Yo no digo que sea imposible que nos quedemos sin fuerzas, porque todas podemos quedarnos así. O sea, un día, no digo que vivas así, un día, algo que pasó, te desanimaste, te debilitaste, pero no te vas a quedar así. O sea, vas a ir a Dios a fortalecerte, ¿no? Y a sacarle toda esa fuerza. Así que con actos de fe nos apropiamos de su plenitud, porque mira lo que dice Colosenses 2, del 9 al 10, porque el que habita corporalmente, porque él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en él habita. Y nosotros estamos completos en Él. O sea, en Jesús, en el Espíritu Santo, habita completamente, corporalmente, completamente la plenitud de su deidad. Y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿De qué está hablando? Si está hablando de principado y potestad. O sea, está hablando de una guerra contra eso. Y bueno, yo venía meditando ahorita, dije, o sea, pensaba yo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero no te dice, tu lucha es contra ahí un espiritillo que anda por ahí molestándote y que quiere jalarte los pies o quiere asustarte. No. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, de maldad, contra huestes espirituales en las regiones celestes. O sea, tú te puedes imaginar en una guerra así, contra tales cosas semejantes a esas. Absolutamente que no. O sea, no nos podemos imaginar. Por eso es que no combatimos, porque no vemos eso. O sea, tú dices, ay, es que, ay, es el micrófono, es que tengo mucho miedo en la noche, hay un espiritillo de miedo, ¿no? O sea, de temor o lo que sea. Y no nos podemos enfrentar a eso, o sea, la palabra dice otra cosa, que nos vamos a enfrentar contra cosas muy grandes, espirituales, y tenemos que apropiarnos de toda la plenitud de la deidad, porque nosotros estamos completos en Él. Estamos completos totalmente, no nos falta nada. Y los enemigos que tenemos que vencer, pues no pueden ser vencidos, ¿no? Humanamente. Humanamente no podemos. Por eso nosotros lo vemos imposible. Vemos imposible la resolución de nuestros problemas porque los estamos viendo físicamente. Cuando Dios nunca nos ha dicho que veamos físicamente, nos ha dicho que veamos como Él ve, como Él ve. O sea, Él no está viendo, no nos está viendo exteriormente, pues, Él nos está viendo interiormente. Él ve en nosotros un espíritu nacido de nuevo y Dios está dando por hecho que porque tú has nacido de nuevo del espíritu, tienes todo lo del espíritu, tienes la plenitud de la deidad, Cristo habita corporalmente en ti, entonces Dios dice, es que ella puede, es que Él puede hacerlo. Pero nosotros nos quedamos atascadas porque nosotros estamos viendo que no podemos, que necesitamos de alguien, de una persona o de algo
necesitamos para que nos ayude un poquito en algo. Y pues Dios no ve las cosas así, ¿no? Eso es ver las cosas con la sabiduría humana. Y a menos que vayamos a ese conflicto que tenemos, buscando continuamente a Cristo, buscando todos los suministros de su gracia, todo lo que Él nos ha dado en medio de su gracia, todo lo que necesitamos, pues dependiendo de que nuestra vitalidad dependa de Él. Entonces seguramente vamos a ser derrotados si no lo hacemos de esa manera. Vamos a ser derrotados y en este pasaje el apóstol está reuniendo en esta carta todo el tema, ¿no? En un recordatorio urgente para cada uno de nosotros de las condiciones básicas que debemos de saber o tener, porque todo esto tiene que ver con nuestra vida. O sea, no lo está dando para el pastor o para aquellos que oran o que están ahí intercediendo, no. Pablo lo está hablando para todos, y yo quiero que ustedes lean todo el libro de Efesios, pero haciendo énfasis en los capítulos 4, 5 y 6, que son puras exhortaciones para el cristiano, de cómo debe de vivir, de que esa es su lucha de todos los días. Así que esta es una figura gráfica, ¿no? Muestra que la vida del cristiano es en un campo de batalla, ¿no es cierto? Aunque tú te sientas muy a gusto y segura en tu casa y con tu aire acondicionado y con mucha comida y todo lo que quieras, tú estás en un campo de batalla. O sea, las paredes y lo fresquecito no te va a dar seguridad, porque el diablo puede atravesar esas paredes y puede meterse en tu cabeza y en tu mente, en tus pensamientos y ahí mismo derrotarte. Si es que tú no estás consciente de todas estas cosas. Y no solo somos peregrinos en esta tierra, no solo estamos en un país extranjero para nosotros, sino estamos en tierra del enemigo, ¿no? Porque el enemigo se le entregó, aunque Jesús ya recobró, pero somos soldados aquí en esta tierra porque andamos combatiendo las huestes espirituales de maldad. Y como les digo, Dios nos ve como un ejército. Si a los esclavos, a los israelitas, todos débiles, ya me los imagino ahí todos flaquitos, todos débiles, ahí van, ¿no? Con su carretita y su bastón o lo que sea. Dios los veía como un ejército de soldados. O sea, cuánto más a nosotros, ¿no? Que ya tenemos la plenitud. ¿Cuál es la plenitud? El que Cristo haya venido, el que Cristo ya haya entregado su vida y haya sido crucificado y haya resucitado. Esa es en la plenitud en la que nosotros estamos viviendo. Y Él vive corporalmente en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que, aunque la redención que Cristo ha comprado para su pueblo es gratuita, nosotros lo sabemos, y es plena, totalmente completa, pero la madurez que nosotros debemos de tener es muy costosa. Nos va a costar mucho, muy costosa. No se obtiene sin un gran esfuerzo. O sea, sí necesitamos tener coraje y valor, porque si no, no la vamos a hacer. Así que la lucha a la que los hijos de Dios están llamados en esta vida, pues es una lucha en la que los cristianos reciben muchas heridas dolorosas, muchas, que puede ser que tú dures años en un conflicto, en una guerra. No se te va a resolver de la noche a la mañana. Y miles de cristianos
caen con heridas de muerte, porque es una lucha, es una guerra, y tú tienes que ver con qué guerras vas a pelear, porque puede ser que la hagas un poquito con tus fuerzas, pero tú necesitas las fuerzas de Dios. Yo las necesito, las fuerzas de Dios, necesito su palabra, pelear con su palabra. Y entre el comienzo de la salvación, de cuando nosotros fuimos salvos, y su consumación hasta el final de nuestra vida, pues ahí va a haber un conflicto terrible en nuestra familia, en nuestra casa, largo, ¿no? Por el que tenemos que pasar. Y el estar firmes es opuesto a un sueño perezoso. Eso es estar firmes, o sea, opuesto es estar en un sueño perezoso. O sea, estar en un sueño, sumergido en un sueño, ¿no? Como dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, cuando estamos en ese sueño perezoso, pues estamos como los muertos, sin vida espiritual, sin darnos cuenta de nada, pasándonos las cosas por encima y nosotros ahí en un sueño, ¿no? Dormidos por pereza, por flojera espiritual. Dice, levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Dice en el 5:14 de Efesios, y en el 16 dice, porque los días son malos. Porque los días son malos, sí estamos en días malos, ¿no? Y los enemigos que tenemos que enfrentar son sobrehumanos, o sea, están por encima de la humanidad. No son como nosotros, no son de carne y hueso, ¿no? Por lo tanto, pues, para tener éxito y luchar contra ellos, necesitamos también la fuerza sobrenatural de Dios. Y de verdad que yo he experimentado esa fuerza muchas veces, y muchas veces he experimentado esa debilidad, esa falta de ánimo. Yo lo he experimentado, ¿no? Pero ha sido así como que el Espíritu Santo me dice, ya, o sea, basta, 5 minutos está bien, pero ya, levántate y fortalécete y empieza a hacer lo que a ti te toca, y porque nos toca hacer algo a nosotros. O sea, como les digo, no porque Cristo hizo todo gratis, para nosotros es gratis, no, para nosotros es costoso y más costoso el levantarnos y el tomar nuestro lugar y tomar nuestra armadura y tomar todo lo que Dios nos ha dejado, ¿no? Necesitamos la fuerza de Dios como la necesitó Moisés, como la necesitó Aarón, como la necesitaron todos los profetas, como la que necesitó David. Él necesitaba, imagínate la valentía de David de enfrentarse a un gigante. O sea, fue en sus propias fuerzas, fue en sus propias ganas de hacerlo. Claro que no, él ya traía la fuerza de Dios. Él ya se había fortalecido en el Señor muchas veces cuando él estaba en conexión con Dios, en esa intimidad diaria con Dios, en ese caminar con Dios. Él ya era fuerte y él se enfrentó. Y yo en la mañana leí el libro de Isaías y se me vino a la mente la palabra, ¿no? Que todavía no la tenía bien armada, pero ya tenía todo. Y yo dije, o sea, cómo necesitó Isaías esa valentía, ese coraje, esa fuerza espiritual que solamente Dios puede dar para ir a enfrentarse a reyes y para dar esas palabras que le podían costar la vida? Entonces, no es cosa sencilla, pero si Dios no los está hablando es porque estamos hechos para eso. No estamos hechos para estar tirados ahí heridos, pues. Estamos hechos para responder a cualquier enemigo que se levante y que se presente en nuestra vida. Y debemos recordar que el cristiano pertenece tanto al reino espiritual como al reino natural, como al reino físico. O sea, tenemos esa capacidad, fíjense, qué grande es esto.
tenemos la capacidad de vivir en esta tierra físicamente, viendo con nuestros ojos físicos, palpando, sintiendo, oyendo, viendo tantas cosas, pero también tenemos la capacidad de caminar espiritualmente en Él. O sea, vamos combinados, ¿no? O sea, tú ves una cosa y la puedes examinar y todo, pero también te puedes sumergir en el espíritu o verlo espiritualmente y tú sabrás por qué lado te inclinas, ¿no? Por qué lado está la verdad, por qué lado vas a poder salir